¿Se ha encontrado usted con alguna persona haciendo autostop en la carretera? ¿La recogería? ¿O es de las personas que prefiere su seguridad ante todo antes que nada? Muchas veces somos demasiado precavidos y nos olvidamos de que las personas a veces necesitan un aventón en sus vidas, porque nadie sabe lo de nadie. Justamente esta noche quiero aprovechar para contarte un relato de una madre desesperada y un trailero. Trailero que, creyendo justamente las palabras que les acabo de mencionar, vio algo que prefirió no haber vivido. Sin más preámbulos, prepara una buena taza de tu bebida favorita. Busca un lugar cómodo donde puedas desconectarte unos minutos del mundo exterior. Ponte audífonos y prepárate para escuchar otro archivo de Archivos de Terror RP. Hola, mi nombre es Esteban. Por fin me atrevo a escribir mi historia. Es algo que me ocurrió en febrero de 2015. Solo la he contado a unas pocas personas íntimas, y todas quedaron impresionadas porque saben que no miento. No soy una persona que se dedique a fantasear. En realidad, soy todo lo contrario. Me considero un hombre muy serio y práctico. Las películas de terror siempre me parecieron absurdas, y solo me dedico a mi trabajo y a mi familia. Mi ocupación es la de transportar cargas en trailers de un lado a otro del país. Algunos viajes duran unas pocas horas, pero otros duran días o incluso semanas. México es un país muy grande, con extensiones interminables de carreteras muy transitadas y otras que casi permanecen ocultas. Los paisajes también son increíbles. Puedes pasar de la ciudad a la montaña en una sola hora, y de la montaña a los ríos, del océano a los desiertos, y así sucesivamente. Fue en uno de estos caminos donde todo ocurrió. Era mi segundo día de viaje, y ya yo estaba muy cansado. Además, hacía mucho frío. Creo que por eso, cuando vi a una mujer haciendo autostop, me detuve para ayudarla. Me dio lástima verla sola en medio de la carretera, haciendo señas desesperadas. Siempre he sido un hombre muy compasivo, a pesar de que a mi mujer no le guste, ya que ella piensa que tengo aventuras con otras mujeres, cuando en realidad es todo lo contrario. Siempre le he sido fiel a mi mujer, y no solo soy un hombre que se dedique a esas cosas. Esta mujer en particular debía tener unos 30 o 35 años. A pesar del frío, estaba vestida solo con unos pantalones jeans y una chaqueta delgada de tela. Llevaba un bolso y unas zapatillas deportivas muy desgastadas. Al ver que yo detenía mi camión, ella corrió hacia la cabina y se subió por la puerta del acompañante. De inmediato comenzó a agradecerme. Explicó que llevaba muchas horas allí intentando que alguien se detuviera, y mientras lo decía, se puso a llorar desconsoladamente. Le dije que no había problema, que la llevaría con gusto hasta la siguiente ciudad grande o hasta donde le sirviera. La mujer no solo siguió agradeciéndome, sino que también le dio gracias a Dios. Sacó una medalla religiosa y la besó varias veces mientras no paraba de llorar. La escena me incomodó un poco. A veces no nos damos cuenta del sufrimiento de los demás. ¿Quién sabe las historias que esa mujer llevaba consigo? ¿Cómo había terminado ahí en medio de esa carretera, sola en la oscuridad? ¿Hacia dónde iba? ¿Por qué estaba vestida de forma tan insuficiente para el frío que hacía? Habían sin duda muchas incógnitas que me planteaba. Cuando la mujer se calmó, comenzó a responder a muchas de mis preguntas. Dijo que trabajaba como camarera en un bar de una ciudad cercana. Tenía una hija a la que había dejado al cuidado de su abuela, mientras ella trabajaba e intentaba ahorrar algo de dinero. Sin embargo, en ese bar las cosas se complicaron muy pronto. El dueño era un hombre deshonesto y violento, que le pagaba muy poco. Además,
No la dejaba ir y la obligaba a dormir en la tienda. Muy pronto, el dueño la obligó a hacer otras tareas, aparte de atender las mesas en su rol de camarera, como fregar pisos, cocinar y hacer mantenimientos básicos del bar, como pintar paredes y destapar cañerías. Eso y entre muchos otros abusos. La mujer decía llamarse Guadalupe. Estaba desesperada porque el dueño le había quitado el celular y no podía contactar a su hija ni a su abuela. Este hombre la amenazó con hacerle mucho daño si pedía ayuda o comentaba algo malo sobre él a los clientes. Guadalupe trabajó en ese infierno durante varias semanas, junto con otras camareras que estaban en igualdad de condiciones. Hubo un día que intentó escapar a pie, pero el hombre la persiguió, la capturó y la devolvió al bar, donde le propinó unos cuantos golpes y la mantuvo encerrada en una habitación durante 3 días. Las otras mujeres estaban muy asustadas y no intentaban escapar por temor al dueño. Para colmo, Guadalupe sabía que alguna de ellas era obligada a prostituirse para los clientes que lo solicitaban. Ella juró que jamás se dejaría hacer algo así y pensó que primero debía escapar, por su hija y por su propia dignidad. Pero hay algo en la mente humana que hace que uno se paralice frente a este tipo de situaciones. Uno se adapta a las nuevas circunstancias, se conforta y luego ya no encuentra fuerzas para resistirse. Eso fue lo que dijo Guadalupe, quien en un momento se encontró atrapada y sin fuerzas para escapar, ya que el miedo le había ganado, y se resignó a servir a ese hombre que la mantenía prácticamente esclavizada. Sin embargo, luego ocurrieron 2 cosas. La primera fue que una noche llegó un cliente de aspecto distinguido. Vestía de manera elegante, aunque había algo en su mirada que inquietaba a Guadalupe. Este hombre de inmediato se fijó en ella mientras lo atendía y le llevaba los platos de la comida a su mesa. Guadalupe dijo que los ojos de este hombre parecían los de un buitre, examinándola de arriba a abajo, apreciando cada parte de su cuerpo como un tasador de coches usados. Finalmente, este hombre se reunió con el dueño y le dijo algo al oído. El dueño miró a Guadalupe y asintió. La mujer temió lo peor y se preparó para ello. Al rato, el dueño se acercó a Guadalupe y le dijo que aquel cliente quería mantener relaciones con ella, que ofrecía una buena cantidad de dinero por una noche con ella y que él no estaba dispuesto a rechazar esa oferta. Guadalupe, llorando, le dijo que ella no era una mujer de esas, que ella no iba a vender su cuerpo. El dueño del bar no quiso saber nada de sus quejas y le ordenó que fuera a su habitación, se arreglara y se perfumara para recibir al hombre como correspondía. Guadalupe obedeció, pensando que su vida se había convertido en un auténtico infierno. Pensó varias veces en quitarse la vida, pero algo la retenía de cometer tal acto. Era la esperanza de volver a ver a su hija. Mientras se preparaba para el encuentro, con el cuerpo temblando y sintiéndose nauseada, tocaron la puerta. Ella abrió pensando que sería aquel sujeto despreciable que quería comprar su placer, pero en realidad era una de sus compañeras. La informó que había recibido un mensaje de su madre, que decía que su hija estaba muy grave. Esta compañera tenía algunos contactos que le habían transmitido este mensaje. Al escuchar estas palabras, las fuerzas de Guadalupe regresaron. El solo hecho de imaginarse a su hija enferma la hizo asustarse mucho y pensó que haría cualquier cosa para llegar a casa y cuidar de ella. Fue así como reunió el valor para escapar. Entró en un baño que sabía que tenía una ventana en lo alto, por la cual podía escapar. Solo recogió su bolso, en el cual tenía algunas cosas, como algo de dinero, comida que había logrado robar del bar, etc. Corrió del lugar todo lo que pudo.
Nunca se supo si el dueño la siguió o no, pero ella evitó las carreteras principales porque sabía que el dueño la buscaría por allí. Finalmente llegó a esa carretera secundaria. La noche era oscura y fría, y ella tenía el cuerpo casi congelado. Estuvo varias horas intentando detener a los automovilistas. Hubo algunos que efectivamente se detuvieron, como un hombre de unos 50 años muy gordo, que se ofreció a llevarla a cambio de favores sexuales. Guadalupe lo rechazó llorando y pensando que todos los hombres eran unos cerdos, hasta que se encontró conmigo. Vio que yo tenía buenas intenciones, y fue por eso que agradeció tanto a Dios y lloró de alegría. Al escuchar este relato, yo me sentí muy conmovido. Le dije que podríamos ir a la comisaría más cerca para presentar una denuncia, pero ella no quiso saber nada. Solo quería llegar lo más pronto posible a su casa para atender a su hija. Le pregunté dónde quedaba su hogar y ella me lo dijo. No estábamos tan lejos, quizás a unos 60 kilómetros de distancia, en una colina cerca a Morelia. Debía desviarme un poco de mi camino, pero yo tenía tiempo de sobra y me ofrecí a llevarla hasta la colina. Guadalupe volvió a agradecerme y me dijo que era un enviado de Dios, aunque yo lo negué y le respondí que solo era un hombre común y corriente que quería ayudar a un prójimo necesitado. Luego de escuchar estas palabras, la mujer pareció quedar un poco más tranquila, aunque noté que miraba a menudo por el retrovisor, como si creyera que la estaban siguiendo. Durante los siguientes 30 minutos, no volvió a hablar. Noté que a medida que nos acercábamos, su nerviosismo aumentaba un poco más. Le dije que no tuviera miedo, que seguro su hija estaría bien, y quizás solo era una falsa alarma. Sin embargo, lo que dijo esta mujer me confundió un poco. Solo espero que mi madre no haya sacado los crucifijos. Pensé que era una mujer muy religiosa y tal vez depositaba su fe en Dios para que su hija se curase. No volví a pensar en ello hasta una hora después, cuando llegamos a la casa. Habíamos recorrido un camino de tierra, que era el único acceso a la colina. El lugar estaba muy oscuro, así que me dio muy malas vibras. La colonia estaba compuesta por no más de 20 o 30 casas, cada una dispersa y alejada a unos 50 metros entre sí. Las calles estaban vacías, porque ya eran más de las 2 de la mañana. Aún así, no había ni siquiera luz de alumbrado público. Aquello parecía la boca de un lobo. La mujer me dijo que me detuviera frente a una casa en la cual se veía una débil luz a través de la ventana. Le pregunté si no quería que la acompañase. Ella dudó, pero luego dijo otra frase que me resultó muy enigmática. Si mi hija está tan mal como creo, le resultará muy chocante verla. La última vez que alguien ajeno a mi familia la vio, casi enloqueció por el miedo. La mujer se bajó del camión y entró en la casa sin llamar. Yo me quedé un rato estacionado frente a la casita de la mujer. Sentía algo de curiosidad y, por otro lado, quería saber si la chica estaba bien. Quizás había que llevarla de urgencias a algún hospital. Miré el reloj y constaté que tenía tiempo de sobra para cumplir con el viaje. Así que me bajé y me acerqué a la casa. Y aquello fue, sin exagerar, el peor error que cometí en mi vida. Aún hoy estoy arrepentido de haberlo hecho. Simplemente debí seguir camino y olvidarme de todo. Lo cierto es que me bajé y vi lo que había dentro de esa casa, y es algo que todavía me provoca pesadillas. En un primer momento llamé a la puerta, pero nadie me respondió. Estaba por llamar otra vez cuando, dentro de la casa, se escuchó un grito realmente espantoso, cargado de demencia, furia y dolor.
Era el grito de una mujer. Temí que algo malo estuviera pasando adentro, así que volví a llamar a la puerta y grité: «¡Guadalupe! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando ahí?». De nuevo, no me respondió nadie, así que rodeé la casa para ver si podía encontrar algo. En uno de los laterales de la construcción, donde había una pila de leña, pude asomarme a una ventana que estaba sin cortinas. En un principio no vi mucho, pues todo estaba muy oscuro. Luego vi que una mujer anciana pasaba a toda velocidad por un pasillo. Llevaba una vela y algo que me pareció un palo de hierro. Se escucharon más gritos y luego, como una especie de rugido. Era como el de un animal o algo así. Intenté ver algo más, pero ya nada volvió a moverse. Seguí rodeando la casa y finalmente en el otro lado encontré una puerta semiabierta con un mosquitero. Volví a llamar a Guadalupe en voz alta, pero ella no me respondió. Cerca de la puerta había un ladrillo. Decidí tomarlo como arma y entré en la casa. Todo era oscuridad y olía muy mal, como algo podrido. También pude detectar el olor de la vela derretida y otro un poco más tenue, como el de las flores. Vi una pequeña cocina y un pasillo que llevaba a varias habitaciones. Estaba por ingresar en una puerta cuando volvió a escucharse ese grito que provenía de la habitación siguiente y que estaba cerrada. «Guadalupe, ¿qué está ocurriendo aquí? Voy a llamar a la policía», grité, pero de nuevo nadie me respondió. Entonces ahí me armé de valor e ingresé a la habitación. En un principio no pude creerlo. Era un dormitorio iluminado por alrededor de 20 o 30 velas dispuestas sobre candelabros o simplemente sobre el piso. Las paredes blancas estaban cubiertas de escrituras o algo así. Vi de reojo una de ellas y alcancé a leer un versículo de la Biblia, pero mi mirada apenas se detuvo en esos detalles, porque de inmediato se dirigió hacia el centro de la habitación. Allí había una cama deshecha y sobre la cama una niña de unos 11 o 12 años atada a los bordes del respaldo. Se sacudía y contorsionaba como una serpiente mientras gruñía por lo bajo. Tenía los ojos en blanco y echaba espuma por la boca. Vi que la puerta del armario se abría y se cerraba violentamente, aparentemente sin que nadie la tocara. Algunas velas se apagaron como si un viento las soplara, aunque yo no percibía ráfaga alguna en la habitación. Al cabo de un rato, esta niña, increíblemente, comenzó a flotar en la cama. En ese mismo momento se abrió la puerta y entró Guadalupe. Detrás venía la viejita que había visto por la ventana. Ambas tenían cruces en sus manos y lucían muy asustadas. Fue ahí que me di cuenta qué era lo que tenía la anciana. No era un palo, sino una cruz. Guadalupe me miró y me ordenó que me retirara de la habitación. Yo comencé a preguntarle sobre lo que ocurría, pero ella me dio un empujón y me apartó. La anciana terminó de sacarme de la habitación y luego cerró la puerta. Lo último que vi de ellas fue que se habían puesto alrededor de la cama y Guadalupe comenzó a rezar en voz alta mientras empuñaba su cruz como si fuera un arma. Me alejé del lugar. Me sentía con mucha fiebre. Mi cuerpo no paraba de temblar. Me acerqué unos pasos al camión, pero antes de llegar, vomité. En ese momento otro grito volvió a escucharse, mucho peor que el anterior. Era como si todas las bestias del mundo estuvieran dentro de esa casa, rugiendo de rabia y dolor. Puse el camión en marcha
y me alejé sudando de pies a cabeza. La imagen de la niña flotando sobre el colchón no me abandonaba. Aún hoy me pregunto si lo que vi es realmente cierto o si solo lo imaginé todo. Nunca más supe de Guadalupe ni de su hija. Siempre recuerdo la historia que me contó la mujer, los padecimientos que sufrió en aquel bar de mala muerte y luego lo que tuvo que lidiar con su hija. Hay vidas que son muy desgraciadas, cargadas de sufrimiento y dolor. El mundo a veces es muy injusto y está cargado de maldad, de cosas extrañas, de oscuridad. Solo espero que haya encontrado la paz y estén juntas, viviendo en tranquilidad en esa humilde casita, en la colonia de Morelia. En la vida a veces cometemos muchos errores. Es natural. Es el precio que uno debe pagar por estar vivo. Pero uno muy común es meternos con las personas equivocadas. Muchas veces tenemos amigos, familiares y pareja, pero irónicamente son esas las personas que más capacidad tienen para hacernos daño. Infidelidades, malas amistades, familiares que te desean el mal. Hoy quiero contarles la historia de Hernán, un trailero quien nos contará en este relato por qué todo lo que brilla no es oro. Sin más preámbulos, ve a preparar una buena taza de tu bebida favorita de la noche. Busca un lugar cómodo y, a ser posible, desconectado del mundo exterior. Ponte audífonos y permíteme mostrarte otro archivo de Archivos de Terror RD. Buenas noches a todos. Mi nombre es Hernán y quiero contarles una historia que no sé si me creerán, porque realmente es muy extraña, pero al menos lo intentaré. Si esta historia tiene comienzo, fue a principios de abril de 2019. En ese entonces me enamoré de una mujer que conocí en una cafetería. Esta mujer de inmediato me voló la cabeza, porque era muy bella y además demasiado simpática. Todo el mundo la miraba y la admiraba, incluso hombres mayores o que estaban fuera de su alcance. Por eso fue para mí una bendición que ella se fijara en mí, ya que yo la verdad me considero un hombre bastante común, sin mucha belleza física que digamos. Pero bueno, ustedes sabrán que las mujeres no se fijan tanto en eso como los hombres. Me refiero a la belleza física. Ellas se fijan más que nada en cómo las hace sentir, en si eres considerado o amable, si tienes tu mundo en orden y todo eso. Y bueno, yo sí que soy de esos hombres. Siempre supe lo que quería. Siempre quise trabajar como trailero, al igual que mi padre. Muchos dirán que es un plan sin ambiciones, pero nada que ver. En realidad siempre quise ser trailero, pero además abrigaba mi sueño de tener mi propia empresa, mi propia flota de camiones. Si uno logra eso, puede ganar mucho dinero y es una ocupación muy digna. La cuestión es que esta mujer, con la cual primero anduve de novio y finalmente me casé, creo que vio todo eso en mí. Vio que era un hombre serio y que tomaba las cosas con profesionalismo, y tal vez por eso decidió apostar por mí. Bueno, quizá apostar por mí suena bastante feo, pero fue lo que en su momento sentí, que me había ganado la lotería, porque de verdad, ella era muy hermosa. La clase de mujer con la que un hombre podría perder la cabeza o hacer cualquier cosa por ella. La cuestión es que estuvimos muy bien y felices durante un par de años. Yo en ese lapso de tiempo logré crecer en la empresa. Me ascendieron y pude comprar mi primer casita. Casita que compartí gustoso con mi mujer, por supuesto. Pero fue precisamente en ese periodo
que noté que había algo raro en ella. Ya no me hablaba tanto como antes. La notaba fría y siempre que yo estaba con ella, le dolía algo, la cabeza, el estómago o lo que fuera. Pensé que quizás era un desgaste propio de una relación. Después de todo, estábamos juntos por 2 años. Nos veíamos todos los días. Con ingenua esperanza pensé que si me esforzaba aún más en la relación, si le regalaba más cosas, si la consentía aún más, recuperaría su interés en mí y la relación no volvería a ser como era ahora. Bueno, podrán juzgarme por eso, pero yo en realidad no tenía mucha experiencia con parejas. Siempre había estado de novio con una u otra, pero no me habían durado más de unos pocos meses. Trabajé muy duro para lograr cumplir sus deseos. Yo sabía que ella siempre había soñado con tener un coche propio, y era mi intención comprarle uno. Durante varios meses trabajé al menos 13 o 14 horas diarias, hasta que por fin, un día pude reunir el dinero necesario para comprarle un Mazda. Yo sabía que a ella le gustaba ese automóvil, sobre todo de color rojo. Conseguí uno en una tienda de autos usados. Tenía 2 años de antigüedad, pero se veía prácticamente nuevo. Lo pagué todo en efectivo y luego lo conduje hasta la casa. Ese día salí temprano del trabajo para poder sorprenderla. Cuando llegué montando en el coche, hice algo que ahora considero estúpido. En vez de entrar por la puerta principal, quise entrar por la secundaria para sorprenderla. No la encontré en la cocina ni tampoco en el living, y escuché ruidos en el primer piso, así que subí las escaleras hasta que entré al dormitorio. Bueno, imagino que ustedes sabrán cómo terminó la historia. Mi mujer estaba con mi mejor amigo en la cama. Al verme, mi mejor amigo se puso a llorar, pero mi mujer no. Ella solo se cubrió con las sábanas y comenzó a vestirse, y luego encendió un cigarrillo. Era la primera vez que la veía fumar. Le pregunté qué estaba pasando aquí. ¿Por qué me estaba haciendo esto? ¿Por qué me trataba así? Y ella, descaradamente, solo me dijo que debí de haberme dado cuenta, ya que, según ella, me había dicho cuando nos conocimos que se aburría rápido y que esta vez solo quería probar otra cosa. Yo no podía creer lo que me decía. Estaba tan desconsolado que también me eché a llorar. Mi mejor amigo, o mejor dicho, mi ex mejor amigo, recogió sus cosas y se fue a toda prisa. Yo quedé a solas con ella y le pregunté si podía de alguna manera recuperar la relación. Tonto de mí, estaba muy enamorado. Ella me miró con desprecio y dijo que todo había acabado. ¿Pueden darse cuenta de eso? Ella era la que me había engañado y, sin embargo, era yo el que le estaba suplicando por volver. En fin, el matrimonio terminó roto. Ella se quedó con la casa y yo con el Mazda. Ni siquiera sé cómo ocurrió eso. Algo de abogados, creo. Mi abogado me traicionó sin lugar a dudas. Y fue así como se terminó el sueño de tener mi propia empresa. Tenía una casa que pagar durante los siguientes 20 años y ni siquiera era mía. Estaba tan mal que tuve que quedarme a dormir en el camión. El camión pasó a ser mi casa y mi vida. El patrón entendió mi situación y me dejó quedarme a dormir allí. Creo que fue lo más humillante que viví en toda mi vida. Entonces, llegó aquella noche, la noche en la que ocurrió todo. Yo ya estaba harto de dormir en el camión y venía de un viaje muy largo de varios días. Me sentía muy cansado y harto de todo. Quería dormir en una cama con sábanas limpias después de mucho tiempo. Eran alrededor de las 2 de la mañana. No podía más de sueño. Y entonces lo vi.
un letrero a un costado de la ruta que decía Hotel. Tenía 3 estrellas, pero bajo la luz de la fachada se veía bastante bien. Dejé el camión en el aparcamiento debajo de unos árboles y entré. El lugar parecía muy viejo, pero al mismo tiempo se veía muy limpio. En recepción había una viejita con el cabello atado en un rodete. Le pregunté por el precio de una noche. Ella me dijo una cantidad razonable, así que reservé la habitación. La anciana me miraba de alguna manera particular, casi como si adivinara cuál era mi historia. Ella me acompañó hasta la habitación. Estaba al final del pasillo. La habitación se veía muy antigua, así como el resto del hotel, pero estaba cómodamente arreglada. Tenía ventanales que daban al bosque trasero, una cama muy grande que ocupaba el centro de la habitación. Las sábanas se veían muy limpias y, cuando me acerqué, noté que olían a perfume de lavanda. Eso me gustó muchísimo. Acostumbrado a dormir bajo el aroma del aceite de motor y del caucho desgastado de los neumáticos, aquello me pareció el Hilton. Descansará muy bien aquí, jovencito. Usted tiene cara de que ha sufrido bastante en los últimos tiempos. Pero eso sí, no vaya a abrir la puerta si llaman. Es solo una preocupación. Manténgase encerrado hasta el desayuno y todo estará bien. Esas palabras me intrigaron. ¿Qué había querido decir con eso? La anciana se retiró de la habitación y cerró la puerta detrás de sí. Se escuchó el ruido de sus pisadas que se alejaban por el pasillo. En ese momento, recordé que el aparcamiento estaba vacío. Quizás yo era el único huésped en el hotel aquella noche, pero eso no me importaba. Solo quería descansar y dormir en aquella inmensa casa. Me desvestí, me acosté y cerré los ojos. Creo que me dormí enseguida. Tuve algunos sueños raros, pero no puedo recordar qué fue. El caso es que cerca de 1 hora después, algo me despertó. Sé que fue 1 hora porque lo primero que hice fue mirar la hora en mi celular. Algo me había despertado, pero no sabía qué. Al rato se escuchó otro ruido. Estaban llamando a la puerta. ¿Era eso lo que me había despertado? Esperé un rato más y luego el ruido se repitió. «Hola, ¿quién es?», dije, pero nadie respondió. En ese momento recordé las palabras de la anciana. Ella me dijo claramente que no abriera la puerta si llamaban. Sin embargo, pensé que podía ser ella, la misma anciana. Quizás estaba descompuesta o algo así. Después de todo se le veía muy vieja, así que volví a preguntar quién era. Los ruidos se reanudaron, pero esta vez eran más fuertes. Parecía que alguien quería echar la puerta abajo, pero esta vez me enojé. ¿Quién demonios toca así la puerta en un hotel? Así que abrí la puerta de un tirón. Estaba dispuesto a increpar a quien fuera que estuviera allí molestándome, pero para mi sorpresa, no había nadie. Nadie. A pesar de que hace tan solo unos segundos atrás, la puerta se estaba moviendo como si estuvieran golpeándola con el hombro desde el otro lado. Así que de inmediato salí al pasillo, y no había nadie. Todas las puertas de las otras habitaciones también estaban cerradas, pero nadie podría haberse escondido tan rápido. Yo había tardado apenas un segundo en abrir. Me puse la camisa y me dirigí hacia la recepción. Busqué a la anciana por todos lados, pero no la encontré. De repente, algo cayó desde el cielo raso. Era un trozo de pintura seca. En ese momento miré hacia el cielo raso y vi que estaba cubierto de mucha humedad. Juraría que antes no estaba así.
Me cansé de buscar a la anciana y regresé a mi habitación. La luna se veía por la ventana y pude ver que había algo raro ahí. Era como si la noche o el cielo hubieran cambiado de color. No sé cómo describir lo que vi. Era de noche, pero al mismo tiempo tampoco parecía otra hora. Era como si fuese el atardecer o algo así. Cerré la ventana para que aquel cielo extraño no me distrajese. Tenía que levantarme a las 7 para seguir conduciendo el camión. No había descansado nada, así que me acosté otra vez y cerré los ojos. Al rato, la puerta volvió a sacudirse bajo unos golpes que me sobresaltaron. En ese momento corrí hacia la puerta y la abrí. No desperdicié ni tan solo un segundo. Me quedé sorprendido al ver lo que había del otro lado. Al principio no pude distinguir sus rasgos, pero luego me di cuenta de que era una mujer. Era una mujer joven. Pude ver que era muy atractiva, tanto o más que mi exmujer. Al verme, la mujer pareció asustada. Claro, es que yo salí hecho una cabra, pero en el momento que la vi, me calmé. Ella dijo que se llamaba Cecilia y que estaba buscando a la recepcionista desde hace varios minutos. Ella estaba en la habitación de al lado y dijo que alguien la estaba molestando, golpeándole la puerta a cada rato. Le dije que no se preocupara, que yo también estaba siendo molestado por aquella persona. Había buscado también a la recepcionista, le dije, pero no la había encontrado. Quizás estaba durmiendo por ahí. Pero ella me dijo que tenía miedo, que solo quería que se hiciera de día para marcharse de ahí. En ese momento, ella me dijo que creía que el hotel estaba embrujado. Dijo que habían pasado cosas horribles aquí. Le pregunté exactamente qué cosas, pero ella no me respondió. Simplemente giró su cabeza hacia el pasillo, como si oyera algo. Y de repente, tenía la mirada muy aterrada. Dio un salto hacia mí y dijo que podía ver que algo venía hacia aquí. En ese momento me empujó y cerró la puerta. Y al rato, la puerta comenzó a sacudirse y a ser golpeada. La mujer respiraba muy rápido. Yo intenté que se calmara y le pregunté qué era lo que había visto exactamente. Ella respondió que era una sombra que avanzaba a toda velocidad por el pasillo, que pudo ver sus ojos amarillos, pero solo eso. Luego de contármelo, comenzó a temblar. En ese momento, ella me pidió que por favor la ayudase. Y dijo eso mientras se alejaba cada vez más de la puerta. Todo su cuerpo estaba temblando. En ese momento, yo la abracé. No sé por qué hice eso, pero la vi muy desprotegida. Ella me devolvió el abrazo y pude sentir cómo todo su cuerpo temblaba violentamente. Comenzó a llorar y luego ella acercó su cara a la mía y me besó. Los ruidos en la puerta habían dejado de escucharse. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Por un momento me pregunté si no estaba soñando, pero parece que no. En ese momento la mujer se desvistió y luego comenzó a hacer lo mismo conmigo. Hicimos el amor en la cama de una manera muy tierna, casi como si fuésemos amantes de toda la vida. Creo que me sentí en paz después de mucho tiempo. Ella se durmió abrazándome y yo también al cabo de un rato lo hice. Desperté con la alarma del reloj. Eran las 6:30 de la mañana. En ese momento Cecilia ya no estaba a mi lado. Me levanté, me vestí, luego me asomé al pasillo. Ella me había dicho que se estaba quedando en la habitación de al lado, así que llamé a la puerta, pero
Nadie me respondió. Al rato vi que la anciana del rodete se asomó desde el otro lado. Me saludó con una sonrisa y me dijo que el desayuno ya estaba preparado. Me preguntó si quería tomarlo, a lo que yo respondí que sí, que tenía un tiempo antes de irme. La mujer me hizo pasar por un comedor pequeño pero acogedor, y en el lugar no había nadie más. La anciana me sirvió un café recargado con algunos bollos y algo de tarta. Estaba todo delicioso. Cuando terminé, le pregunté por la huésped del cuarto de al lado, pero la anciana estaba extrañada. Le hablo de la huésped que estaba al lado de mi cuarto. Ayer en la noche tuvimos un inconveniente. Alguien estaba molestando a los demás huéspedes, golpeando las puertas a altas horas de la noche. Usted debió haber escuchado algo. La buscamos por todo el lugar, pero no la encontramos por ningún lado. Pero la anciana me miraba como si me hubiera vuelto loco. Pero ella seguía insistiendo que no escuchó ningún golpe anoche. Y además, dijo que estuvo toda la noche en la recepción mirando una novela. Y en cuanto a la huésped, me dijo que seguro lo había soñado, ya que en este hotel no se alojaba nadie más que yo. Todo porque estábamos en temporada baja y casi nunca pasaba alguien por aquí. Yo no podía creerlo. ¿Qué fue todo eso de anoche entonces? Todo fue demasiado real. Los golpes, el beso, el cuerpo desnudo de Cecilia. No podía ser un sueño eso. Mientras maldecía sobre todo esto, mi mirada cayó sobre una foto colgada en una pared. Fue entonces que la reconocí de inmediato. A ella, a Cecilia. Le señalé la foto a la anciana. Esa es la huésped de anoche. La anciana miró la foto y luego se me quedó mirando durante un buen tiempo y me dijo algo que me dejó atónito. Me dijo que esa era ella en sus años mozos. ¿Usted? No puede ser, estoy seguro de que... Espere, ¿cómo se llama usted, señora? Pero ya sabía la respuesta. Ella me dijo que se llamaba Cecilia. Yo abandoné el hotel minutos después y hasta el día de hoy aún no sé qué ocurrió esa noche. Es por eso que advertí que mi relato era demasiado extraño. Nunca volví a regresar a ese hotel. Tengo miedo de que ni siquiera exista. Pero los recuerdos sí están. Y creo que no podré borrarlos de mi mente durante lo que me queda de existencia. Muchos piensan que ver fantasmas es verdaderamente cosa de suerte. Otros piensan que es simplemente casualidad. Muchos en su vida nunca llegan a experimentar un evento paranormal y otros los experimentan a cada tanto. Pero hoy te haré una pregunta. ¿Crees verdaderamente en los fantasmas o los brujos? ¿Qué pensaría usted si el día de hoy le cuento 2 relatos precisamente de estos temas? ¿Los escucharía? En caso positivo, entonces prepara una buena taza de tu bebida favorita. No olvides los audífonos para una mejor experiencia. Busca un lugar cómodo y lejos de toda distracción, solo por un rato. Y permíteme compartir contigo 2 nuevos archivos de Archivos de Terror RT. Muchos pueden pensar que la vida de un hombre mayor y ya retirado es algo aburrida, y en cierto modo tal vez tengan razón. Pero entonces, si su vida actual no tiene nada de interesante, ¿qué pasa con el pasado? Los jóvenes tienden a emocionarse cuando un adulto les cuenta algunas cosas acerca de su juventud, sin saber que, en realidad, es solo la punta del iceberg, pues las vivencias son algo que, por muchas palabras que uses para describirlas,
Jamás podrás describirlas por completo. Hola a toda la comunidad. Buenas noches. Me llamo Andrés. Tengo 70 años. Actualmente estoy retirado y disfruto de mi pensión. Pero hasta hace ya varios años solía ser trailero. Y lo fui por 50 años. Como todo anciano, soy un poco torpe con estas cosas de la tecnología. Y de verdad que no tenía la idea de que este canal existía. Fue uno de mis nietos que, al escuchar una de mis historias, me dijo que la contara por aquí. Creo que les resultará gracioso saber que, al principio, creí que esto era un programa de radio. La risa de mi nieto cuando le pedí el número para llamar y contar mi historia por teléfono no tuvo comparación. Al principio estaba un poco confundido, pero afortunadamente mi nieto me tuvo mucha paciencia y me explicó con calma. De verdad que aprecio que no se hubiera desesperado, pues sé lo impaciente que pueden llegar a ser una persona cuando es joven. Sé tan poco del tema que literalmente mi nieto tuvo que explicarme incluso qué es el Internet. Es algo increíble cómo avanza la tecnología. Parece que fue ayer cuando comenzó todo el furor de la tecnología. Y hoy en día, en menos de un siglo, las cosas son ya demasiado sofisticadas. Bueno, suficiente de eso. Creo que ustedes no están aquí para escucharme hablar de cómo eran los teléfonos o las computadoras en las épocas que yo aún era un apuesto joven, sino para escuchar una de mis experiencias paranormales como trailero. Para que entiendan más a profundidad lo que voy a contarles, creo que es necesario un poco de contexto. Tuve una infancia difícil, como todo niño que fue abandonado. Seguro pensarás que fue mi padre, pero la verdad es que fueron ambos. Mi madre tuvo una vida difícil. Sus padres la dejaron al cuidado de su maestra, pues vivían en un pueblo, y para que ella estudiara, debían trasladarse a la ciudad, pero su trabajo, su sustento diario, estaba en el pueblo, y no podían arriesgarse a soportar hambre mientras probaban suerte en la ciudad. Mamá pasó muchos años en la casa de su maestra de la escuela, con todo lo que incluía, es decir, interactuar con la hija y el esposo de esa mujer. Según lo que escuché, todo iba bien hasta la adolescencia. En la juventud, mi madre era muy hermosa, así que ya imaginarán que no pasó mucho tiempo para que el esposo de su maestra comenzara a fijarse en ella. Según lo que pude investigar, al principio, solo eran coqueteos que, aunque a ella le parecían desagradables, no se pasaban de la línea. Y tampoco era como si pudiera decirle a su maestra, pues si lo hacía, era muy probable que no le creyera y la sacara a la calle. Sus padres, mis abuelos, tampoco eran una buena opción, ya que, además que por los años que pasaron separados, desarrollaron cierta antipatía hacia ella. Le habían dejado muy claro que, si la expulsaban de la casa de la maestra, ya no tendría un hogar al cual regresar. Fue así que un buen día, el esposo de la maestra finalmente decidió cruzar la línea, pero ella logró escapar antes de que algo grave pasara, y sin saber qué hacer, fue a la casa de una de sus amigas. Ni siquiera se le pasó por la mente acudir a sus padres, pues ya le habían advertido lo que pasaría. En la casa de su amiga no le fue mejor, y se la pasó así, huyendo de hogar en hogar, hasta que un buen día conoció a mi padre. Ella no estaba especialmente enamorada. Sin embargo, según lo que me cuentan, mi padre también era un hombre muy atractivo. Así que cuando él quiso que vivieran juntos, a ella no le desagradó la idea, pues además de lo apuesto que era mi padre, finalmente podría dejar de huir y tener algo de estabilidad. Todo iba bien, y así nacimos yo y mis dos hermanos. Pero esto no sería para siempre. Fue demasiado tarde, pero mi madre finalmente descubrió que mi padre
en realidad era un mujeriego, así que tenía muchos hijos además de nosotros. Llena de odio, fue a la casa de mi tía, una de las hermanas de mi padre, y nos dejó ahí. Se suponía que era solamente una tarde, pero ella nunca volvió. Así que huyó de nuevo, y mi tía simplemente llamó a mi padre y le exigió que se hiciera cargo. Mi padre simplemente nos llevó con la que en ese momento era su esposa, y luego, como se imaginarán, también nos abandonó. Mi madrastra era muy dura con nosotros, y aunque en el momento me enfadaba demasiado esto, ahora que soy mayor, puedo entender el porqué. Ni siquiera éramos sus hijos, solo éramos los hijos de una de las muchas mujeres de su infiel esposo. Cuando pienso en ello, agradezco mucho que no decidiera simplemente dejarnos en algún lugar de mala reputación y en lugar de eso, asumiera la responsabilidad y nos criara casi como a sus propios hijos. Bueno, creo que en realidad lo más acertado sería decir que ella nos cuidó. No iría tan lejos para decir que nos crió. A pesar de esto, la pasamos muy mal, pues ni mi madre, ni mi padre, ni mi madrastra eran ricos o acomodados. Ni siquiera sé en qué trabajaba mi padre, pero estoy seguro que su sueldo no era superior a 1 o 2 salarios mínimos. Apenas si sobrevivíamos debido a que mi madrastra era una mujer muy ingeniosa, y aunque no tenía un cargo fijo en alguna empresa ni devengaba un gran salario, siempre fue una emprendedora y usó su arte, la cocina, que era lo que mejor sabía hacer para sostener el hogar. Ella tenía un pequeño puesto de comida callejera y afortunadamente no le faltaban clientes. Sin embargo, esto no era todos los días, pues sus clientes eran personas que estaban, tal vez, en la misma situación que ella, o peor. El tiempo transcurrió y yo cumplí 12 años, pero este no fue exactamente un día feliz para mí. Recuerdo muy bien que ese día, mi madrastra me levantó temprano, me dio una canasta llena de la comida que ella vendía en su puesto y me dijo: «Ve y vende esto. Ya estás lo suficientemente grande como para trabajar. Así que, si no traes dinero a la casa, ni tú ni tus hermanos comerán». Ese día, tuve que tomar responsabilidad por mis 2 hermanos menores y tuve que trabajar para que ellos pudieran estudiar. Hasta los 18, me la pasé vendiendo la comida de mi madrastra. Debía llevar una pesada canasta por varios barrios de la ciudad, y todo esto debía hacerlo caminando, pues no teníamos dinero para comprar una bicicleta. Y cuando logré cumplir la mayoría de edad, conseguí trabajo en una empresa cargando y descargando camiones. Así comenzó todo, y allí me hice amigo de todos los camioneros y posteriormente del jefe. Les conté mi historia y decidieron ayudarme. Me enseñaron a conducir un camión e incluso pagaron por mi licencia. Luego de esto, finalmente, a los 20 años, pude convertirme en un trailero. La insistencia de mis amigos para que yo me dedicara a esto es porque podría ganar muy buen dinero y finalmente podría incluso pagar la universidad de mis hermanos, lo cual hasta el momento era un dolor de cabeza para mí, pues ya ocupaba todo mi dinero en que pudieran tener al menos la secundaria. Cuando me convertí en trailero, las cosas en mi vida mejoraron significativamente e incluso me enamoré. Sin embargo, esperé hasta que mis 2 hermanas se graduaran de la universidad y pudieran valerse por sí mismos para finalmente casarme. Cuando tuve mi primer hijo, ellos ya eran todos unos profesionales, y yo me sentía muy orgulloso en ver la clase de hombres en que se habían convertido. Por parte de ellos, decir que me veían como su figura paterna era poco, y ambos adoraban a mi esposa como si fuera su propia madre. Supongo que por eso tuvieron aquel gesto con nosotros. Un día, uno de ellos escuchó a uno de sus amigos hablar sobre cómo sostendría a sus padres económicamente para que pudieran jubilarse.
Ese mismo día, mis dos hermanos hablaron y quisieron hacer eso por mí y mi esposa. Honestamente, estaba conmovido, pero no podría soportar convertirme en un ancla para ellos. Ambos eran excelentes profesionales, y uno de ellos ya estaba próximo a casarse. No podría dormir con el hecho de que, aun siendo perfectamente capaz de trabajar y valerme por mí mismo, me conformara con recibir el dinero de mis hermanos menores y convertirme en un número rojo en sus finanzas. Les dije todo esto, y afortunadamente lo entendieron, pero aún así, hablaron sobre lo mucho que querían retribuirme todo lo que hice por ellos. Así que permití que me dieran una pequeña cantidad de dinero que hasta ahora, con 70 años de edad, sigo recibiendo. A pesar de todo, ambos expresaron muy claramente que en cualquier momento que quisiera retirarme y descansar, estarían totalmente dispuestos a darme todo lo que necesitara. Y para serles honesto, era muy tentador, demasiado. Y después de lo que pasó aquella noche, créanme cuando les digo que estuve a punto de aceptar la oferta. La empresa para la cual trabajaba se encargó del transporte de alimentos desde el puerto hasta la ciudad. Cuando digo alimentos, me refiero a mariscos. Había una ruta que a ninguno de mis amigos traileros le gustaba hacer, pero a diario la rifaban entre ellos para que yo, el menor de todos, no tuviera que hacerla y pudiera ir a casa a encargarme de mis hermanos. A pesar de esto, ellos no podrían evitarme al hacer aquella ruta por siempre. Y finalmente, llegó el día en el que ninguno de ellos era capaz de tomar esa ruta, y el único que podía hacerla era yo. Cuando esto pasó, todos mis amigos me hicieron muchas recomendaciones, algunas que no tenían sentido, como llevar talismanes y demás. Honestamente, a mí, aquello me sonaba más como si ellos estuvieran intentando hacerme una broma, cosa que de hecho hacían a menudo. Aunque para mí sonaba así, sus rostros estaban muy serios. Era diferente a lo habitual. Parecía como si, por esta vez, ellos estuvieran hablando en serio. Cuando vi sus expresiones, pensé que tal vez sí estaban hablando en serio esta vez. Y pensándolo objetivamente, ¿qué clase de broma podría hacerse haciéndome llevar todos esos crucifijos y talismanes en mi camión? Bueno, se me ocurrían varias ideas, pero no creía que alguno de ellos se atrevería a hacer algo como lo que estaba imaginando. Y no perdía nada si lo hacía. Así que simplemente accedí a la mayoría de peticiones que me hicieron, y en la noche me fui al puerto para cumplir con la ruta nocturna. Todo fue sin problemas mayores en el viaje de ida, y esperaba sinceramente que nada pasara durante la ruta, pero supongo que eso era pedir demasiado en aquella noche. Mientras manejaba, noté que más adelante había una bifurcación en la carretera, lo cual me pareció terriblemente extraño. Recuerdo haber viajado por ese tramo de carretera muchas veces, y nunca jamás en mi vida vi una bifurcación ahí. No pude evitar detenerme, y por la radio intenté hablar con alguno de mis compañeros. Algunos se preguntarán por qué no los llamé, pero la respuesta es demasiado obvia. No habían celulares en aquella época. Sintonicé todas las frecuencias que pude y llamé por radio a todos los que conocía. Incluso intenté comunicarme con la empresa, ya que si era un nuevo tramo de carretera, necesitaba saber qué camino tomar. Me parecía extraño que ninguno de ellos contestara a mi llamado, pues se suponía que estarían al pendiente de la radio para saber si necesitaba algo. Y puedo decir que, si hay personas que cumplen con su palabra, esos eran mis amigos. Nunca he conocido personas más leales que ellos, y de hecho, al conocerlos, intenté educar a mis hermanitos para que tuvieran esta cualidad, y al parecer tuve éxito. Pero no nos salgamos de la historia.
mientras me preguntaba por qué los tipos a los que más admiraba y que literalmente eran mi ejemplo a seguir, faltarían a su palabra de esta forma. Fue cuando me di cuenta que, en realidad, la radio estaba muerta. Ahora tenía mucho sentido que no pudiera comunicarme con ellos. Di un suspiro que podría fácilmente ser interpretado como una señal de cansancio, pero en realidad era mi forma de lidiar con la frustración, pues en este momento no sabía qué camino tomar. Fue en ese momento que, súbitamente, la radio se encendió, pero no sintonizó nada. No hablaba nadie, solo estaba ahí, con ese característico ruido blanco. En el momento en que lo escuché, me asusté. Realmente fue algo demasiado súbito, pero rápidamente me recompuse. Lentamente el sonido se empezó a aclarar, y de un momento a otro, lo que escuché fue la voz de una mujer, pero ella estaba gritando. Era como si estuviera llorando, o más bien, era como si estuviera sufriendo en agonía. Era algo realmente desgarrador. Tal vez era alguien que necesitaba ayuda, así que no dudé en tomar el comunicador e intentar hablarle. «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Dónde está?» Intenté una y otra vez obtener algún tipo de información para ir a ayudarla, pero ella seguía gritando cada vez más fuerte. Lo intenté de varias formas, pero no lo logré, y de un momento a otro, la radio se apagó, y no fui capaz de volver a encenderla. Una vez más, suspiré. Si la radio estaba muerta, no había nada que pudiera hacer, así que ahora debía decidir qué camino tomar. Me bajé unos momentos del camión para inspeccionar uno de los dos caminos, pero para mi sorpresa, uno de los caminos era real, pero el otro era una especie de espejismo. Intenté caminar por ahí, pero en realidad estuve a punto de caer por un barranco. En esos momentos me preguntaba, ¿un espejismo? ¿Cómo? ¿Justo aquí? No sé cómo fue posible esto, pero gracias a Dios que se me ocurrió comprobar todo primero, o mi camión y yo habríamos caído por ese abismo. Al final, la carretera era exactamente igual, pero mi pregunta seguía ahí. ¿Cómo puede ser posible que hubiera un espejismo en este lugar? Yo me quedé ahí parado, casi hipnotizado, hasta que, de un momento a otro, desapareció y pude ver toda la carretera tal y como la recordaba. Decir que me sentía confundido es quedarme corto. Pero bueno, era la carretera de siempre, así que regresé a mi camión. O eso quería hacer en el momento. Pues cuando me di la vuelta para comenzar a caminar, escuché, no lo sé, eran ruidos extraños. Lo más parecido a ese sonido es cuando alguien está caminando en medio del bosque. Una vez más me di la vuelta y miré hacia abajo en el barranco frente a mí, y vi algo que, sin duda alguna, hizo que la piel en todo mi cuerpo se erizara. Una mujer con aspecto desaliñado estaba escalando este barranco, pero en realidad parecía como si se arrastrara. Era muy rápida, y en cuestión de segundos terminó de escalar y se paró frente a mí. Yo estaba asombrado, y a decir verdad, no puedo describir cómo me sentía en ese momento. Era como si sintiera absolutamente todas las emociones posibles, pero al mismo tiempo como si no sintiera nada. Esa extraña figura tenía la piel tan pálida como la de un cadáver. Estaba sonriendo, pero su sonrisa era terrorífica, y sus ojos no tenía ojos. Literalmente las cuencas de sus ojos estaban totalmente vacías. Pero era extraño, pues de aquellos lugares donde debían estar sus ojos,
Salían lágrimas. Su cuerpo estaba lleno de moretones y heridas, claramente maltratado, pero a simple vista podría saber que no era posible que aquella persona estuviera viva. Yo no sabía qué sentir al respecto, e imagino que se preguntarán por qué, pues ante semejante aparición, cualquiera estaría mojando sus pantalones. La razón es que cuando vi esta figura, pude ver algo muy familiar en ella. Podré no haberla visto en años, pero aún así podía reconocerla. No había duda. La figura que estaba frente a mí, era mi madre. Eso fue demasiado impactante para mí. Quería llorar, créanme, pero también quería gritarle y escupir todo el odio que pudiera. Sin embargo, ahí estaba yo, de pie, sin hacer nada. Me sentía como un niño chiquito de nuevo. No sé cómo ella terminó así. De verdad no tengo ni idea. Una vez intenté buscarla, pero me enteré que había desaparecido. Y eso fue lo último que supe de ella. Quería que ella me hablara, que me dijera algo. Incluso en algún momento reuní el valor para preguntarle por qué nos había abandonado. Pero su respuesta fue un grito, exactamente igual a los que escuché por la radio hace unos minutos. Luego de ello, ella simplemente dio la vuelta y saltó al precipicio. Y créanme cuando les digo que nunca jamás en mi vida la volví a ver. Yo estaba destrozado. Me di la media vuelta e intenté regresar a mi camión, pero me quedé ahí. No pude avanzar. Mi estado anímico en ese momento no era el mejor, y no era buena idea que yo manejara. De inmediato, uno de mis amigos me contactó por la radio, la cual convenientemente volvió a funcionar en ese momento. Yo le conté todo lo que me pasó, y no sé cómo, pero él llegó justo hasta donde yo estaba y me ayudó a conducir el camión. Luego de eso, me dijo algo que no esperaba. Hermano, nunca esperé que tu madre fuera la dama de la carretera. Había escuchado en esos tiempos a algunos de los camioneros hablar de una aparición que había visto recientemente, y así la llamaban, la dama de la carretera. Era algo difícil de asimilar, y créanme, incluso desarrollé una fuerte depresión después de eso. Fue bastante difícil recuperarme. ¿Es que puedes imaginarlo? Cuando era pequeño soñaba con que algún día mi madre regresara por nosotros. E incluso ya siendo grande, intenté buscarla yo mismo. Pero ahora me doy cuenta de que ella no solo nos abandonó a nosotros, sino que abandonó este mundo. O al menos, no del todo, puesto que aún seguía andando por ahí haciendo apariciones y asustando a las personas en las carreteras. Quise contarle esto a mis hermanos. Creí que tenían derecho a saberlo, pero la verdad es que pensé que ambos, siendo tan inteligentes, jamás creerían esto. Así que decidí callar y no confesarles la verdad. Al fin y al cabo, nunca lograrían verla de verdad. Hubo un tiempo en el que me desesperé y me adentraba en esa ruta con la única esperanza de volverla a ver. Pero bueno, las cosas paranormales y sobrenaturales te buscan a ti, no tú a ellas. Eso fue lo que aprendí luego de varios años en la carretera. A día de hoy, aún me pregunto si mi madre sigue huyendo, pues inclusive cuando me la encontré, estaba huyendo de la vida y de la muerte al mismo tiempo. Muy bien, oyentes, espero que hayan disfrutado el relato anterior. Sin duda ha sido un relato escalofriante, pero no te vayas todavía.
Aún queda un siguiente relato por contar en esta noche. Las películas presentan una visión muy romantizada de lo que son la guerra y la vida de un soldado. No es mi intención decirles a los que están aquí escuchándome que no se unan al ejército, pero si vas a hacerlo como resultado de ver alguna película sobre guerra o de jugar algún videojuego, déjame decirte que vas a mojar tu pantalón en la primera misión. A menudo los soldados peleamos y nos enfrentamos a situaciones que los civiles normales no pueden ni imaginar. Pero incluso para nosotros, hay casos extraordinarios en los que pasan cosas que jamás creeríamos posibles, y más a una unidad como la nuestra que está constantemente en la selva. Me llamo Robinson. Soy soldado del Ejército Nacional de... Estuve a punto de decirlo. Lo siento, pero no puedo revelar mucha información. Inclusive decir el país al que pertenezco podría acarrear fuertes consecuencias. Así que, por mi seguridad y la suya, es mejor evitar ese tipo de información. Espero lo entiendan. Tal vez no haya problemas si revelo algunas cosas, pero también podría revelar información sensible. Y con la historia que tengo para compartir, es muy probable que sea enviado a una corte marcial si doy muchos detalles. Retomemos de nuevo. Me llamo Robinson, y por si se lo preguntan, ese es mi nombre real. Puedo decir mi nombre real ya que es muy común dentro del ejército. He conocido a más de 30 personas que tienen el mismo nombre que yo. Tengo 30 años y he servido a mi patria desde que tenía 20. Es decir, llevo 10 años de servicio activo en el Ejército Nacional. Me uní al ejército después de prestar el servicio militar obligatorio en mi país. Nunca fui especialmente bueno en la escuela, solo en los deportes y la actividad física. Pero a pesar de lo que algunos pueden estar pensando, no era ese el tipo de persona que tiene músculos por cerebro. A pesar de mi buen físico, nunca estuve especialmente interesado en convertirme en deportista. Y a decir verdad, nunca tuve un sueño en específico. Yo pensaba que simplemente iba a terminar la secundaria y pasaría a conseguir un empleo de inmediato, pues aplicar a la universidad era una pérdida de tiempo con mis notas. Además, los resultados de mis exámenes tampoco eran algo de lo que uno pueda sentirse orgulloso. Además de esto, pensaba que si la pasaba tan mal intentando simplemente estar al día con las cosas de la escuela secundaria, la universidad me iba a masticar y a escupir en menos de lo que canta un gallo. En mi país, al término de la escuela secundaria, todos los hombres deben presentarse a algún batallón del ejército para comenzar oficialmente con el servicio militar obligatorio. Honestamente, al inicio, no quería hacerlo, pues había escuchado muchas historias acerca del ejército y tenía un cierto nivel de resistencia a la idea de unirme a las filas. Pasaron 3 meses de entrenamiento y entonces todo se volvió un tanto serio. Mis compañeros y yo tuvimos que jurar lealtad a la bandera de nuestro país frente a varios militares de rango alto. Para ese momento, no niego que me sentía tan emocionado como nervioso, pero aún así, la ceremonia fue sin problemas, y de ahí en adelante, pude cumplir de forma satisfactoria con cada uno de los retos y pruebas que tuve frente a mí. Después de un difícil pero emocionante año, pude descubrir que mi vocación estaba en el ejército. Así que, cuando tuve la opción de convertirme en soldado profesional, no lo dudé y acepté de inmediato. Nunca en mi vida había hecho algo que me gustara tanto como estar en el ejército, e incluso me parecía extraño lo mucho que estaba dedicado a esto. Cuando me convertí en profesional, estuve sirviendo en varios lugares hasta que, hace 2 años, fui asignado a mi posición actual, la cual tampoco puedo revelar. En mi país, hay algunos pueblos que no figuran dentro de los mapas y que ni siquiera tienen nombre. A pesar que dije pueblos, lo más acertado es llamarlos aldeas, y normalmente
Están situadas en lo profundo de la selva. Estas aldeas generalmente están en peligro debido a los grupos armados al margen de la ley. Estos grupos tienen sus bases en lo profundo de la selva y sobreviven a base de delitos como extorsión, venta de sustancias ilegales y unos cuantos delitos más. Usualmente, para hacer crecer sus filas, reclutan forzosamente a los niños de aldeas de este tipo y obligan a los adultos a trabajar solo por y para los intereses de estos grupos. Nuestra labor, la del pelotón del ejército aquí estacionado, es evitar precisamente eso. Si queremos que estos grupos desaparezcan, debemos evitar que sigan reclutando niños y que sigan aumentando su influencia. Es una tarea extenuante, pero sin duda alguna, vale la pena. Así los niños pueden seguir siendo niños y los padres pueden dedicarse a cuidarlos. He hecho todo lo posible por ser un buen soldado, pero lo difícil de este trabajo es que no puedes ayudar a todos. Te llaman héroe, pero en realidad es muy limitado lo que puedes hacer. Fue aquel día cuando me di cuenta de ello, pues, aunque logré salvar a toda la aldea, ese hombre fue el único al que no pude salvar. Recuerdo muy bien que era de noche, casi las 11, y a la caseta donde descansábamos quienes no teníamos guardia nocturna estaba llena de agua debido a las goteras. Una de las habitantes de la aldea abrió la puerta violentamente y comenzó a gritar, totalmente desesperada. Nos dijo que uno de nuestros compañeros que estaba haciendo guardia nocturna desapareció. Podría haber sido un enemigo, así que sin dudarlo, todos estuvimos listos en menos de 5 minutos y fuimos a investigar. Normalmente el trabajo de investigación estaría a cargo de la policía, pero a decir verdad, nosotros éramos lo único que estas personas tenían. Lentamente, tuvimos que adentrarnos en el oscuro bosque, pero no podíamos dejar al pueblo sin vigilancia. Así que algunos de nosotros se quedaron, mientras el resto nos fuimos para buscar a nuestro compañero. A alguno de nosotros nos desesperó el hecho de no poder contactarlo siquiera, pero seguimos todos los rastros que dejó nuestra colega hasta que, finalmente, en medio del bosque, lo encontramos atado en una mesa de piedra. Quisimos ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Estaba pálido, frío y no respiraba. Todos expresamos nuestra frustración de alguna forma, claro, sin hacer mucho ruido, ya que podríamos revelarles nuestra posición. De inmediato, lentamente lo desatamos, lo bajamos de aquella mesa y nos lo llevamos de nuevo a la aldea. O eso queríamos hacer, pues frente a nosotros apareció una persona con túnica morada y tatuajes en el rostro. Sin dudarlo ni un segundo, le apunté con el fusil y le grité una y otra vez que se identificara o abriría fuego. Pero esa persona, si es que podemos llamarla así, simplemente se quedó ahí parada mirándome y con una desagradable sonrisa en su rostro. Esta persona no decía una palabra y yo me estaba comenzando a desesperar, así que inicié una cuenta regresiva para que hablara, o yo dispararía mi fusil. Efectivamente, la cuenta llegó a 0 y esta persona no habló. No tuve reparos en mostrarle la consideración que tengo a un enemigo, y el ruido de mi fusil solo se detuvo cuando esta persona sospechosa cayó al suelo. Lentamente me acerqué para confirmar su estado, y no sentí su pulso. Acto seguido, le hice una señal a mis compañeros para que siguiéramos adelante. No sé cuánto logramos avanzar, de verdad que no tengo ni idea, pero de repente, otra vez apareció el mismo tipo. ¿Qué acaso no le había disparado ya? ¿Qué demonios hacía ahí? Yo había sentido claramente que no tenía pulso, y sin embargo,
Ahí estaba, frente a mí. Antes de que yo pudiera decir cualquier cosa, esta persona abrió su boca y comenzó a emitir sonidos, pero a decir verdad, no tengo idea de lo que decía. En cierto momento pareció como si cantara, pero no reconocía en absoluto la melodía, y aún menos lo que se supone que era la letra. Repentinamente escuchamos que, a nuestro alrededor, más voces estaban haciendo el mismo canto que aquel hombre que teníamos frente a nosotros. Con nuestras linternas iluminamos nuestros alrededores y pudimos darnos cuenta que eran al menos 30 personas repitiendo aquel cántico extraño y que ya estábamos rodeados. Pero lo más perturbador era que todos tenían exactamente el mismo aspecto que el primer hombre que nos habíamos cruzado antes. ¿Era siquiera posible aquello? Y además, ¿qué íbamos a hacer? Nosotros éramos 8 y ellos más de 20. Podrían pensar que debido a que mis compañeros y yo portamos fusiles, la teníamos fácil, pero la verdad es que no. ¿Y esto por qué? Pues resulta que cuando se quitaron las túnicas, los cuerpos de estas personas estaban formadas por distintas partes de animales. Uno de ellos, inclusive, le creció una trompa de elefante. Mis compañeros gritaron aterrados diciendo: ¿Qué demonios es eso? Todos nos asustamos de inmediato, pero logramos mantener el control gracias a nuestro entrenamiento. No tenía idea de cómo íbamos a salir de ahí, pero estaba seguro que esto no lo íbamos a lograr hablando, haciendo las paces y tomando una tacita de té con estas personas. La mayoría de ellos, si no es que todos, cuando abrían su boca en lo que supongo yo que era un intento por decir algo, lo único que lograban era hacer ruidos de animales. Al parecer, ellos tampoco esperaban volverse nuestros amigos, pues empezaron a abalanzarse sobre nosotros. El primero en hacerlo tenía la melena de un león, los ojos de un águila, los brazos de un tigre y el pecho y el torso de un gorila. No estaba dispuesto a averiguar lo que esa cosa podía hacer, así que de inmediato disparé. Y fue ahí cuando todo se volvió una lucha por la supervivencia. Les grité de inmediato a mis compañeros que todo lo que no fuera nosotros era el enemigo, y ellos, con la mente fija en sobrevivir, no refutaron mis palabras. Imagino que la actitud agresiva que estaban teniendo esas cosas era porque hace unos pocos momentos le había disparado a uno de los suyos. Estaba casi seguro de eso, pero aún así no estaba dispuestos a dejarlos hacer lo que querían y terminar igual que el compañero al que tuvimos que venir a buscar. No sé cómo, pero después de un largo rato logramos sobrevivir. Pero créanme cuando les digo que no terminamos ilesos. De hecho, estuvimos peligrosamente cerca de no lograrlo. No solamente una vez, sino varias veces. No logramos dar de baja a todas las extrañas criaturas en el bosque, pero logramos abrirnos paso para poder huir. Pero como lo esperábamos, debido a las partes de animales que tenían estas personas, si es que se pueden llamar así, eran exageradamente rápidas y fuertes, y era extenuantemente difícil cualquier acción sin estar pendiente de los alrededores. Las únicas dos opciones que habían era pelear o huir, y ambas eran extremadamente complicadas. Milagrosamente logramos regresar a la aldea para reagruparnos con el resto del pelotón, y logramos, por los pelos, repeler el ataque de estas criaturas. Cuando terminó todo esto, ya eran casi las 5 de la mañana, y créanme cuando les digo que no había nadie en esa aldea a quien no le estuvieran temblando las piernas. Los ancianos no sabían lo que eran esas cosas, pero había una persona que sí, el chamán del pueblo. Cuando entramos a su choza, nos pidió que lleváramos el cuerpo de nuestro amigo,
a quien habíamos encontrado en el bosque. Honestamente no queríamos hacerlo, pero de verdad que la situación era demasiado extraña. Y si esto podía ayudarnos a saber lo que estaba pasando, no nos quedaba más remedio que hacerlo. Con mucho cuidado hicimos lo que el chamán nos dijo, y lo pusimos en una mesa que él tenía llena de algunos objetos un tanto extraños y difíciles de describir. Nos alivió mucho cuando el hombre nos dijo que no iba a profanar de ninguna manera a nuestro compañero. Solo necesitaba saber qué le pasó, así que lo dejamos hacer lo suyo. Lentamente, el hombre quitó la parte de arriba del uniforme camuflado de nuestro compañero. He visto muchas cosas siendo un soldado activo en servicio, pero lo que vi en ese momento cuando le quitaron la camisa a mi compañero no tenía comparación alguna. No lo describiré con mucho detalle, debido a que es probable que censuren este canal. Lo único que les diré es que había un enorme agujero. Algunos de nosotros, incluso el capitán, vomitamos o tuvimos náuseas o algo por el estilo. Y lo peor de todo no era el aspecto, sino su olor. El único que permaneció inmutable, como si estuviera viendo algo perfectamente normal, fue el chamán, que solo estaba ahí mirando sin ni siquiera tocar el cuerpo. De inmediato, él pidió que le describieran las criaturas que vimos. Y lo más gracioso de la situación fue que, a pesar de lo aterrados que estábamos, no se nos escapó ningún detalle de esas extrañas cosas. El chamán, muy serio, dijo: «Muy bien, creo que ya sé lo que está pasando aquí. Esas cosas que ustedes vieron suelen ser llamadas cambiapieles». Naturalmente, no teníamos ni idea de lo que era un cambiapieles, así que sin ningún tipo de vergüenza, le preguntamos sobre ello. El chamán nos explicó que cuando un brujo adquiere la habilidad de tomar forma de distintos animales, era conocido comúnmente como nahual. Esto era de conocimiento común, por lo cual todos asentimos. No había nadie en esa choza que no lo supiera. Sin embargo, también nos explicó que algunos de esos nahuales tienden a perder el control. Y cuando esto pasa, hay dos caminos posibles. O bien ya no pueden volver a convertirse físicamente en humanos y conservan su conciencia, o se convierten en humanos de nuevo, pero pierden su conciencia y no quedan diferentes de animales comunes. A estos últimos se les llama cambiapieles. Aún así, esto no explica por qué tanto se parecían. Pero de inmediato, el chamán dijo que la apariencia física de los nahuales estaba directamente conectada a su conciencia, por lo cual, si se convertían en cambiapieles, perdían su apariencia física también, y en su forma humana. Todos los cambiapieles se veían exactamente iguales. De verdad que en cierto momento me preocupaba. No, creo que esa no era la palabra correcta para describir esa sensación. Creo que lo más acertado es decir que me sentía intimidado por esas cosas, esos tales cambiapieles, y en cierto modo, creo que también por el chamán. Sin embargo, lo más preocupante vino después de esta breve explicación, pues el chamán nos dijo que los cambiapieles son muy territoriales, y literalmente su peor enemigo es otro cambiapieles. En ese caso, ¿cómo era que habían tantos juntos? El chamán lo dejó demasiado claro. Hay brujos capaces de controlar a los cambiapieles, y generalmente eran los nahuales quienes habían perdido el control, siendo incapaces de regresar a su forma humana, pero seguían controlando su conciencia. Eso quería decir que había algo ahí afuera que quería acabar con nosotros. Pero, al parecer, ese chamán era demasiado confiable, pues solamente viendo a nuestro compañero, fue capaz de crear un amuleto capaz de mantener alejados a los cambiapieles de la aldea. Después de aquello,
El tiempo que pasamos en aquella aldea fue simplemente estresante. Estábamos más alerta y, a decir verdad, ya nos daba miedo hasta abandonar la aldea.